Yo elegí ser escritor por una necesidad de que no podía reconocer sino hasta a los 20 años más o menos, ¿no? Que pude empezar a canalizar esta energía que muchas veces quedaba contenida en mí, ¿no? Y que anteriormente yo la había aplicado a la música. Entonces descubrí la literatura e inmediatamente transporté toda esa energía que gastaba en la música en lo que fue la creación literaria, ¿no? Empecé a leer y en la medida que iba leyendo también iba surgiendo la necesidad de escribir, ¿no? Y posteriormente escribir, de hacerlo público. Yo he decidido arriesgar un poco en mi vida y hacer público lo que he escrito, ¿no? Al margen de las cosas que haya podido haber vivido como consecuencias de esta publicación. En el año 98, ¿no? Yo hago mi primer viaje a Bogotá, ¿no? En el cual estaba pues caminando por unas calles que se llamaban, les decía el Cartucho, ¿no? Era algo así como lo que se podría decir la calle Huascarán, ¿no? O Tacora en Lima, ¿no? Entonces estábamos buscando, por cierto, por ahí tenía su versión Amazonas, ¿no? De Bogotá, ¿no? Entonces habían libros usados así, y en ese año yo descubrí a Andrés Caicedo, ¿no? El escritor colombiano, ¿no? De Cali, ¿no? Que murió en el 77. Entonces el primer libro que encontré ahí fue Que viva la música, ¿no? Una novela, ¿no? La única novela publicada de Caicedo, ¿no? La cual me dejó impactado y me motivó a escribir, ¿no? Inmediatamente. A partir de ahí bueno, esta es la primera copia, pues es una copia pirata, ¿no? Que me conseguí en Colombia, ¿no? Como les digo, en una suerte de jirón Amazonas, ¿no? En este lugar donde uno puede conseguir libros acá en Lima, había en Bogotá, y conseguí este primer libro, ¿no? El segundo libro que compré ese mismo viaje fue El Atravesado, ¿no? Que es un cuento corto con un segundo cuento que se llama Maternidad, ¿no? Era una pequeña edición también de Andrés Caicedo, y a partir de ahí yo he estado comprando pues consiguiéndome ya libros que han salido. Por ejemplo, este libro, El cuento de mi vida, que ya ha salido por Norma el año pasado, me parece, ¿no? Otra influencia que viene de antes viene de Osvaldo Reynoso, que no precisamente es su literatura en sí, sino es una experiencia que tuve en la Universidad de Lima, me parece en el año 97, ¿no? Donde vi por primera vez a Reynoso, la primera vez que escuchaba en mi vida que existía un escritor Reynoso, ¿no? Entonces para mí el único Reynoso era el futbolista, ¿no? Juan Reynoso. Entonces fui a la de Lima todo desubicado, ¿no? Y estaba ahí, era un congreso de literatura peruana, entonces me lo habían invitado a Osvaldo Reynoso y a Miguel Gutiérrez, ¿no? A Miguel Gutiérrez sí había leído una novela, ¿no? Que no me gustó, ¿no? Se llamaba Babel el Paraíso, no la entendí tal vez, ¿no? Entonces yo fui más buscando a Miguel Gutiérrez, pero descubrí a Osvaldo Reynoso. Entonces esa presentación yo la grabé en un cassette, ¿no? La registré en un cassette, ¿no? De cinta, ¿no? Y la cual yo he estado escuchando durante todos los años, y actualmente es un cassette que yo guardo y que utilizo mucho para antes de salir a escena, antes de hacer una presentación literaria, lo escucho porque es un audio en el cual me motiva, ¿no? Me motiva a escribir. Es una ocasión en que el escritor habla de su vida, ¿no? Da su testimonio, las veces que le han cabeceado, las veces de cómo ha tenido que luchar porque su libro Los Inocentes se consolide y quede en la historia, ¿no? Él mismo ha tenido que luchar, ¿no? Y eso también me ha servido como influencia, más que su literatura en sí. Sí he tenido intenciones de leer a muchos autores de mi generación, ¿no? Lo que pasa es que muchos de ellos no se dejan leer, ese es el problema, ¿no?
Contaba uno a quien escuché en un conversatorio de esos de literatura, que él solía hacer ejercicios mentales, pues, ¿no? De hacer tríos de autores según la nacionalidad, ¿no? Entonces, decía, y quizás el que a él más le atraía era el trío de los rusos, pues, ¿no? De los escritores rusos, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Se notaba de que él tenía mucha influencia en los rusos porque su español estaba tan mal escrito que parecía ruso, ¿no? Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales los escritores nunca son muy valorados, pues, ¿no? Porque precisamente su literatura carece de valor, ¿no? Pero no, hay algunos que son realmente buenos, pues, ¿no? Y en el Perú hay una tradición literaria muy rica, ¿no? A mí siempre me ha interesado la literatura peruana desde Reynoso, Mario Vargas Llosa, que he leído con mucha pasión, y hay toda una tradición, pues, de escritores, ¿no? De la generación del 50, ¿no? Y también poetas del 70 que han marcado en mí, ¿no? Mira, esta aparición de editoriales independientes me parece que ha sido una reacción, ¿no? Una reacción lógica, ¿no? De una generación que carecía, pues, ¿no? De oportunidades editoriales, ¿no? Siendo conscientes también de que las formas de impresión cada vez son más sofisticadas y eso hace que cada vez sea más asequible, ¿no? Entonces, ya no es necesario, pues, estar dependiendo de la corrección, o mejor dicho, de la decisión de un alto entendido de la literatura, pues, para poder ser publicado, ¿no? Entonces, basta con manejar los formatos de impresión, ¿no? Invertir un poco de plata y sobre todo invertir en correcciones de estilo, ¿no? Porque eso también es en lo que ha derivado todo este boom de editoriales independientes, de que exista libros que no han pasado por correcciones y salen con muy malos con faltas de ortografía, pues, espantosas, ¿no? Hay gente después que termina siendo estafada, ¿no? Vienen los editores piratas, ¿no? Que empiezan a publicarte, pues, con ediciones muy malas que dejan muy mal parado al escritor, ¿no? Hay el caso de un muchacho, amigo mío, que le tuvo que amenazar con una pistola a su editor, pues, porque el editor simplemente se había tomado la plata, ¿no? Se la había chupado, no sé. Entonces, este chico que quería publicar, lo único que quería publicar, y ha publicado una novela muy muy buena, tuvo, pues, que sacarle una pistola, pues, para que le devuelvan la plata, ¿no? Pero son cosas que pasan, pues, ¿no? Cuando hay una proliferación. Ahora, hay muy buenas editoriales, ¿no? Y han salido muy buenos autores y buenos títulos también, ¿no?